Hola. Bienvenidos a todos a este vuestro canal de cultura e historia LGTBI, y este mes que empieza el orgullo LGTBI, más que nunca os voy a traer muchísimo contenido sobre historia, arqueología, mitología, todo lo que hay alrededor del colectivo LGTBI, así que si no queréis perderos nada, ya sabéis, atentos. Y seguramente ya estaréis viendo en el título del vídeo que hoy os voy a hablar sobre la pareja homosexual por excelencia, Adriano y Antino. Seguramente muchos conoceréis la historia del emperador Adriano y su joven amante Antino, pero muchos desconocéis todo lo que hay detrás, todas las leyendas, los mitos, y seguramente pocos conoceréis qué es lo que ha trascendido hasta nuestros días, porque se mezcla mucho con el mito y la realidad, como hemos dicho. Así que estarse atentos porque os pienso contar todo de cabo a rabo y pienso desvelaros todos los entresijos de esta gran historia de amor. Pero antes de contar la historia de esta pareja, creo que es conveniente que hablemos un poquito de cada uno y cómo eran individualmente o cuál era su historia. Empezamos por Adriano. Adriano, que su nombre de nacimiento fue Publio Helio Adriano, y nació en el 76 después de Cristo en Hispania, más concretamente en Itálica, una ciudad preciosa que si no la habéis visto, no habéis podido ir a los restos arqueológicos que hay en Santiponce, Sevilla, os invito a que vayáis porque es increíble. Ascendió al trono en el 117 después de Cristo tras una larga carrera de cargos militares y civiles, y pronto impuso su propia política, que fue la de parar la expansión territorial, reorganizar y reformar las fronteras y traer la paz al imperio. Pero lo que más caracteriza al reinado de Adriano es su programa cultural, puesto que él tenía en la mente que el ideal griego o la cultura griega era el sumum de todo, y por lo tanto trasladó ese ideal tanto a su vida personal como luego al imperio. Es por esto que era común poder ver al emperador junto con jóvenes, puesto que, como muchos sabréis, la cultura griega tenía en mente que las relaciones entre un erastes o mentor o un hombre mayor y un erómenos, un joven, eran muy comunes y eran una forma de instruir. Además, su matrimonio con Vivia Sabina no era del todo feliz, era muy infeliz por lo que sabemos. No le gustaba su compañía, así que cuando aparece el joven Antino ya la pareja estaba más que rota y el emperador queda prendado del joven en cuanto lo ve. Por el contrario, del joven Antino sabemos más bien poco. No se ha registrado mucho sobre su vida, más allá de que se sabe que era de la región de Bitinia, en la Asia Menor, que esta región tiene una curiosidad, y es que os la voy a contar por si lo queréis saber, es que a Julio César se le decía la reina de Bitinia. ¿Por qué? Si queréis saberlo, dejadlo aquí abajo en los comentarios, que yo os lea, y lo mismo cae en un futuro vídeo. Pues bien, que el Antino fuese un esclavo, eso no le importó para nada al emperador. Es más, en cuanto lo vio, quedó prendadísimo de su belleza y desde ese momento lo acompañó a todos los sitios a los que iba el emperador, todos los periplos a los que iba, todas las ciudades, todas las provincias, ahí iba Antino como acompañante. A ciencia cierta no sabemos la fecha en la que se conocieron, hay algunas por ahí en las que bailan porque Adriano viajó a Bitinia varias veces. Eso sí, hay un pobre hombre, Pancrates de Sócrates, que poetizó e idealizó cómo era o cómo fue este primer encuentro entre Adriano y Antino. Pancrates los sitúa a los dos en el desierto de Libia, cuando un león quiere atacar a Antinos y Adriano, con una lanza, aguerrido y guerrero y macho ibérico, lo ensalta y lo protege. De la sangre que brota de la herida del león nace una flor roja del loto rojo que se llamaría Antinoio. Casi nada, que les gusta. Poco les duró el amor a estos pobres, porque en el 130 después de Cristo, con tan solo 18 añitos, Antinos moría ahogado en las aguas del río Nilo. A día de hoy la muerte sigue siendo un misterio, hay muchísimas especulaciones, muchísimas teorías de por qué o cómo o el quién fue el que produjo esta muerte. Lo que sí sabemos es que la muerte de Antino provocó en Adriano un shock, un golpe devastador que lo trajo casi loco y obsesionado con el joven hasta casi su muerte con 60 y pico de años. Como hemos dicho, existieron muchísimas leyendas, rumores y bulos sobre la muerte de Antinos. Una de ellas es que se cree que se profetizó
que para que el emperador tuviera una larga vida, el joven debía ahogarse y morir ante la mirada del emperador, por lo que él se sacrificó en las aguas del Nilo para que el emperador muriera bastante mayor y tuviera una larga vida. Otros piensan que fue un accidente, que se resbaló por el barco, cayó y murió ahogado. También hay los que dicen que fue un complot, puesto que la que menos sufrió fue Vivia Sabina, obviamente, la esposa del emperador, era la que menos iba a sufrir, así que muchos creen que fue un complot de ella con algunos y que mataron al joven. También hay otros, que esos son los menos, los que dicen que el joven estaba allí a la fuerza, que no amaba al emperador y que estaba allí por acosado y estaba cada 2 por 3 siendo violado, por lo que en un descuido se suicidó para quitarse del medio. Como hemos dicho, teorías sobre su muerte hay miles y cada vez salen más, cada vez más historiadores que sacan nuevas evidencias o sacan nuevas formas en las que murió. Lo que sí sabemos es que la muerte de Antino supuso un antes y un después para el emperador. Desde ese momento se obsesionó con su muerte, creó en torno a la figura del joven todo un culto y toda una religión de las que os voy a hablar, y además creó un sinfín de ciudades a lo largo y ancho del imperio. Los romanos tampoco es que se quedaran callados, sabéis que a todos nos gusta un rumor, yo creo que los rumores surgieron en la antigua Roma, porque es que aquello era un hervidero de rumores, y pronto empezó a surgir el rumor de que Adriano estaba más obsesionado con el joven Antinos más que con el imperio. Empezaron a surgir voces en las que querían quitarse del medio a Adriano, y es que también existieron otras voces que apoyaron y que vieron con muy buenos ojos esa relación, puesto que los confundían o los comparaban con el amor que hubo entre Júpiter o Zeus y el joven Ganímedes. O sea que fue una especie de mito del amor entre Adriano y Antinos que llegó incluso a compararse con deidades del panteón romano o del panteón grecorromano. Así que imaginaros cómo fue de importante el amor de esta pareja homosexual en la antigüedad, que hoy día nos cuesta mucho ver este tipo de relaciones en la pantalla o incluso en literatura o en series. Nos cuesta mucho ver ese tipo de amores tan profundos. Bueno, pues en la antigüedad lo tenían y fue todo un gran hermano alrededor de ellos y sobre todo alrededor de la muerte del joven Antino. Y si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis lo que toca, mi momento publicidad, y esta vez es más que nunca necesario porque este mes entero voy a estar muy a tope con las redes sociales, voy a traeros muchísimo contenido, sobre todo de cultura e historia LGTBI. Junio es el mes del orgullo LGTB, así que yo no iba a ser menos y cada día os voy a estar trayendo desde el horóscopo histórico, que en este caso es Lorca, máximo exponente de un Géminis y máximo exponente del colectivo LGTBI. También os voy a traer curiosidades, os voy a traer comparativas entre personajes históricos y personajes actuales LGTBI, muchísimos artículos, empezando por el de Caravaggio, Luces y sombras de un genio, que si no lo habéis leído ya, aquí abajito en la caja de información os lo voy a dejar, o si no en el perfil del Instagram, que aquí os estaré dejando, podéis ir y verlo, porque también es muy bueno. Así que, como os he dicho, suscribiros, darle a la campanita, suscribiros también en el Instagram, darle a me gusta, comentar, no os perdáis porque en serio que este mes lo he cargado entero de historia y sobre todo de mitos y sobre todo de mucha cultura LGTBI. Pues continuamos con el legado que deja Antino, porque sí, señores, tras su muerte no es que acabe el mundo, todo lo contrario, como hemos dicho, Adriano, el emperador, se obsesiona completamente con la figura de Antino y empiezan a surgir un centenar de esculturas, efigies, retratos, monedas, incluso acuña imágenes con la cara de Antino, con la efigie, y son monedas de uso legal, o sea que no es que fueran como las que tenemos hoy en día, que es para decoración, no, las monedas tenían la efigie de Antino y fueron de uso legal, como hemos dicho, pero que también muchísimas figuras, no solamente esculturas del joven Antino como tal, sino el joven Antino como deidades, es decir, personificando deidades. También hay que decir que este tipo de deidades estaban muy parecidas o tenían una historia muy parecida con Antino. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las a las que siempre se alude es a Antinos como Dionisios. Dionisios, como sabréis, su madre también muere por una cosa del destino, que si no lo sabéis, ir a buscar el mito corriendo.
Y el joven también fallece, pero por cosas del mito, cosas de dioses, revive. Igual que le pasa a Antino, que muere y revive como un dios. También se le asemeja mucho a Apolo. E incluso, yendo más lejos todavía, se asemeja mucho o se personifica mucho a Antino como el dios Osiris. El dios Osiris que casualmente también muere en las aguas del Nilo y luego revive como un gran dios. O sea que todas las esculturas que empiezan a surgir en torno a la figura, nunca mejor dicho, de Antinos, siempre están relacionados con deidades que tienen una conexión con el propio joven, sin que, como digo, desde Hispania hasta el mar Egeo, todas las ciudades comenzaron a tener sus propias esculturas del joven Antinos. Además, también el emperador mandó a construir un mausoleo en honor al joven llamado el Antinoquio en la Villa Adriana, en Tívoli, Roma, que fue increíble y que todo lo que se ha escrito sobre él es que fue grandísimo. También hubo fiestas, hubo festejos, hubo de todo en honor a esta nueva deidad, porque, sí señores, se le hizo una apoteosis y Antinos pasó de ser un esclavo amante del emperador a ser un dios en toda regla. No solo la imagen de Antinos se hizo popular en la época, sino que gracias a este tipo de representaciones de un joven guapo, bello e imberbe empezaron a proliferar este tipo de representaciones, como por ejemplo la del relieve de la villa de Albani o la cabeza de Mondragón, que representa a un esclavo como Dionisios, Osiris, con una diadema en la cabeza, como os podréis estar viendo en la imagen. Así que gracias también a este tipo de representaciones empezaron a surgir otras tantas que se parecían mucho por el tema que estamos hablando, que era un joven bello y un joven que había salido, pues como hemos dicho, de la nada al todo. Pero Adriano no solo erigió estatuas, joyas, bronces y monedas en honor a Antinos, sino que no se quedó ahí, sino que comenzó a construir, como lo hizo ya Alejandro Magno, pero por él mismo, pero en este caso Adriano comenzó a construir ciudades por todo el imperio en honor a Antino. La ciudad más popular fue la que se erigió y se fundó en el mismo lugar donde el joven había muerto, que fue Antinópolis. Esta ciudad fue el top en la época porque se le favoreció muchísimo desde el imperio, desde Roma. Obviamente, Adriano favoreció muchísimo a esta ciudad y fue una de las grandes ciudades creadas durante su reinado. Hubo otras, como hemos dicho, pero Antinópolis fue la más especial. Allí se fundó el primer culto en honor a Antinos. Por lo que se sabe, todos los complejos públicos había una figura de Antinos. O sea que fue una ciudad, por así decirlo, como un mausoleo, un cementerio a lo grande de Antinos, porque seguramente pasear por allí era ver una escultura, otra, y ser todo en honor al joven Antino. Como hemos dicho, se creó un culto en honor al joven Antinos, y esto es porque Adriano consiguió que se le realizara una apoteosis, es decir, que se alzara a los cielos Antinos como un dios. Esto ocurrió muy pocas veces, por lo que estábamos seguramente ante el último dios creado por el Imperio Romano, y fue tal su proliferación y su apogeo de este culto que llegó hasta el siglo V después de Cristo. O sea, imaginaros todos los siglos que hubo desde la muerte de Antinos hasta el siglo V, todos los años que pasaron, siglos que pasaron, que todavía se le rezaba y todavía se le rendía pleitesía y culto al joven Antinos, sobre todo en su ciudad, en Antinópolis. Esto chocó muy de frente con el cristianismo. Obviamente, el cristianismo iba a tener algo que decir a la figura de un dios homosexual por antonomasia, porque había sido el amante del emperador. Y chocó muchísimo, sí, también porque se le comparaba mucho la historia de Antinos con la historia de Jesucristo. O sea, les explotaba la cabeza a los cristianos antiguos de que compararan a Antinos con Jesucristo, y es porque los dos tienen cosas en común, como que fue el sacrificio, fue la muerte y fue la resurrección, porque los dos les pasa exactamente lo mismo. Uno, como hemos dicho, empezó a crearse en torno a la figura de Antinos, que se sacrificó por el emperador, murió y por ello luego se le ascendió a los cielos como un dios. Prácticamente lo mismo que le ocurre a Jesucristo, que se sacrifica, muere y luego resucita. Así que al principio
cuando se le representaba a Jesucristo, las primeras representaciones de Jesucristo eran muy parecidas a las de Antino, y incluso se utilizaban las propias figuras de Antino, porque como os menciono, y ya creo que os lo he dicho muchísimas veces, al principio el cristianismo tuvo que emplear mucha parte del paganismo y mucha parte de lo que ya se conocía para implementar lo suyo. Y aquí también podemos ver a muchísimos elementos como el de Antino. También se usó a Apolo, a Dionisios, por lo mismo, porque todos tenían un nexo común que era la resurrección. Ya durante la Edad Media sí que comienzan a existir modificaciones en torno a la historia de Adriano y Antino, ya se empieza a decir otras cosas, como que el joven había estado torturado, acosado sexualmente por un emperador depravado. Se empezó a crear en torno a esta historia tan bonita, se empezó a crear cosas feas para que la gente comenzara a dejar el culto. Como ya os digo, hasta el siglo V estuvo en auge el culto antino, y durante la Edad Media se empieza a cambiar la historia. ¿Qué ocurre? Que hoy día, gracias a los textos clásicos, a los textos antiguos, sabemos que esto no fue verdad, y que aunque haya muchísimas teorías de cómo muere o por qué muere, sabemos que hoy a día de hoy se amaron. Y para que veáis cómo caló de hondo la historia de Adriano y Antino en la sociedad romana del momento, encontramos restos arqueológicos que no tienen nada que ver con la figura de Adriano o de Antinos, sino restos arqueológicos de ciudadanos de la época o gente que vivió durante esas fechas. Y es que entre 1896 y 1911 el arqueólogo John Albert Gagget, ya esto lo dice todo, encuentra durante unas excavaciones arqueológicas en la antigua ciudad de Antinópolis un tondo funerario que representa lo que podría ser una pareja homosexual. ¿Esto qué nos dice? Que seguramente las relaciones homosexuales durante esa época, y sobre todo en esa ciudad, serían más naturales y más normales de lo que nosotros nos creemos. Aquí viene lo que siempre os digo: existen puristas, historiadores puristas, que dicen que eso es, aquí estaré poniendo las imágenes, que aquí lo que se representa son dos hermanos. Ya de por sí es muy extraño que se estén enterrados dos personas juntas del mismo sexo, sin sus mujeres, sin nada. Pero es que además, como estaréis viendo en la imagen, que no se parecen en nada. Es que uno tiene la tez blanca y el otro tiene la tez morena. Es que uno tiene la nariz más ancha y el otro más estrecho. Que no eran hermanos, señores. Que no me vendáis la moto. Además, sigo con la imagen. ¿Veis lo que está detrás de aquí del muchacho? Os lo voy a estar intentando resaltar. Pues eso que está ahí es una escultura de Antinos como el dios Osiris. No tengo más nada que decir. No, bueno, broma. Sí tengo más que decir. El tondo funerario está pintado sobre madera y nos recuerda muchísimo a los que ya hemos visto, como los del Fayum. Vuelvo a decir lo mismo. El tondo, si lo queréis ver, está en el Gran Museo Egipcio del Cairo. Ojalá poder ir. Y si tenéis oportunidad de verlos en persona o verlos por imágenes, vosotros mismos podéis sacar vuestras propias hipótesis. Ya os digo que es muy poco común representar a dos jóvenes. Esto recuerda mucho a la tumba o a que encontramos de los dos jóvenes que eran los dos manicuristas del faraón, que también se decía que es que eran hermanos, que podían ser amantes, que les se representaba de una forma muy... Pues esto es casi lo mismo. Volvemos a decir lo mismo. Aquí habrá un sector que es purista, que diga que son hermanos, y otros, como en el que estoy yo, que piensa que era algo más. Sobre todo por la imagen del Antinos detrás, como Osiris, por lo que podríamos estar ante dos miembros del culto Antinos. Antinos se convirtió en el dios del amor homosexual, por así decirlo, o sea que si se le representa, algo había que tener detrás. ¿Vosotros qué creéis? Quiero leer lo que me decís y qué es lo que opináis. Y es que además se le ha hecho a este tondo funerario la datación por carbono 14 y, señores, está entre el 130 al 150 después de Cristo. Es decir, en todo el apogeo al culto de Antinos, porque como hemos dicho estuvo hasta el siglo V. Yo no tengo más nada que decir. Yo creo que ya con que no se vean, no se parezcan el uno al otro, y con la escultura del dios Antinos como Osiris, yo creo que ya eso lo dice todo. Es bonito porque podremos pensar de que el amor entre Adriano y Antino abrió nuevas puertas, nuevas facilidades a los homosexuales, que ya siempre os digo que no es tan malo como parece. Es verdad que las relaciones homosexuales entre un activo y un pasivo en la antigua Roma estaban muy mal vistas. Tenías que hacerlo con un esclavo, como siempre os digo, pero vamos, esto es en otros vídeos. Si queréis saberlo, buscarlos, que ahí seguro que encontráis cuando os menciono, por ejemplo, la Copa Warren.
Bueno, pues esto es lo mismo. No estaban bien visto, pero quizá en este tipo de ciudad o en esta ciudad fundada en honor a un amante de un emperador, pues las cosas fueran distintas. No lo sabemos porque ninguno hemos estado allí. Los pocos restos arqueológicos que hemos encontrado no nos dicen a ciencia cierta cómo se veían las relaciones homosexuales. Pero, para muestra un botón. No creáis que todo es de color de rosa y que todo fue muy bonito. Por todo lo contrario, tras la muerte del emperador Adriano, se debatió hacerle una damnatio memoriae, que si no lo recordáis también, ya la mencioné cuando hablé del emperador Heliogábalo, que era borrarlo de los anales de la historia por lo que hubiesen desaparecido sus esculturas, sus testimonios, sus efigies, sus monedas, todo hubiese desaparecido tanto de Adriano como de Antino. ¿Qué es lo que ocurre? Que su sucesor, Antonino Pío, in extremis detuvo la damnatio memoriae avisando o amenazando, mejor dicho, de que si se le realizaba a Adriano eso, él abdicaba y que se buscara la vida a otro. Así que detuvo esto y por eso sabemos hoy día mucho de las historias y conocemos y vemos tantas figuras y esculturas de Adriano y de Antino. También hoy día empiezan a surgir muchos historiadores / egiptólogos / arqueólogos que creen que la figura de Antinos es ficticia, que nunca existió, que fue toda una propaganda política del emperador Adriano para tener una excusa para poder fundar ciudades, acuñar nuevas monedas, erigir templos en honor a una deidad creada por él y en la que él era el sacerdote, en fin. Como siempre os digo, esto es el pez que se muerde la cola, porque aquí hay unos que piensan que es una historia de amor, aquí otros que no, pero luego todo se entremezcla. Por eso a mí me gusta traeros este tipo de historias, que vosotros las escuchéis y vosotros divaguéis y penséis vosotros lo que creéis. Aquí abajo, de todas maneras, os voy a dejar todas las informaciones, todas las cosas, y pronto habrá un artículo sobre este vídeo más extendido y con bibliografía por si queréis vosotros en vuestra casita descargarla y leerla. Así que, sin más dilación, me despido hasta la semana que viene porque voy a traer un vídeo por semana, todo cultura, historia LGTBI, no os voy a mencionar qué otros vídeos, así que si queréis estar atentos, como siempre, suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta, compartir y sobre todo comentarme, que me encanta cuando me comentáis y me decís cositas. Iros también al Instagram, por favor, y al Instagram, suscribiros, darle a me gusta, bichear los hilos, que siempre os digo, no solamente hablo de cultura e historia LGTBI, tengo otros hilos, aunque este mes va a ser todo eso. Pero bueno, iros, que allí hay más cositas, podréis saber más, podréis estar más al tanto de la historia, de las noticias, y yo me despido hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Feliz Orgullo LGTBI 2022, que este año lo vamos a poder celebrar en condiciones. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós!